¿Conoce usted sus ingresos, sus gastos? ¿Tiene los objetivos financieros claros? Pues a veces nos pasa que no, ¿verdad? Que no planificamos y esto es de vital importancia para generar esa estabilidad financiera para usted, para los suyos, para su futuro. Hoy nos acompaña un especialista en finanzas, él es Ronald Castro y nos acompaña aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo, Ronald. Gracias por su invitarme. compañía. Gracias por invitarme y con todo gusto a la orden. Gracias. Y bueno, casi 3 décadas en el mundo de las finanzas, no se preocupe, aquí no decimos edades ni nada de eso, así que todo bien. Ronald, aquí pues vamos a hacer una pequeña estrategia porque hay muchos temas de qué hablar en cuanto a finanzas. ¿Y qué pasa con los errores que cometemos a veces porque no conocemos ni siquiera cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos? En realidad yo creo que las personas tenemos claro cuáles son nuestros ingresos. El problema es que no aceptamos vivir con ese nivel de ingresos. Siempre queremos más. Por eso es que nosotros no estamos satisfechos con el nivel de vida que estamos manejando y empezamos a tomar decisiones tratando de incrementar ese estilo de vida. Tomamos deudas y tomamos decisiones que después, a la larga, nos empiezan a salir cada vez más caros. Y nos generan deudas, ¿verdad? Sin lugar a dudas. ¿Cómo trabajar este tema sabiendo que Costa Rica es un país donde, bueno, a nivel de tarjetas de crédito históricamente nos ha ido bastante mal, ¿verdad? Y nos ha costado con el tema del endeudamiento. ¿Desde dónde se tiene que manejar la deuda desde un inicio, de raíz? Realmente lo que hay que hacer es empezar a educarnos. Claro. Desde los colegios, que son los chicos que van a llegar a empezar a trabajar y en esos trabajos que empiezan a pagarles de entrada $1,000, $2,000, $1,500 y empiezan a generar unos ingresos que nunca habían tenido y de repente tienen la capacidad de endeudarse, la capacidad de manejar una tarjeta de crédito, la capacidad de comprarse un carro, ¿verdad? Y no estamos pensando en esa formación académica y formación financiera que desde ese momento tiene que arrancar. Y no solamente los jóvenes, porque si nos vamos también a nosotros los adultos, nos toca a nosotros también educarnos, porque tenemos malos hábitos en el manejo de nuestras finanzas y tenemos la tendencia, como te decía, de tomar deudas sin analizar realmente en qué posición financiera me encuentro. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar cuáles son mis ingresos, qué determina mis ingresos. Vienen de las partes de inversiones, vienen de las partes de salario, vienen de las bonificaciones, de dónde viene ese flujo de ingresos y qué es lo que quiero hacer. Yo tengo una frase que la escuché y no se me olvida, que el que no sabe para dónde va ya llegó. Y si usted tiene un flujo de dinero... ya llegó a ningún lado. Ya llegó a ninguna parte. Buena frase. Si usted tiene un flujo de ingresos y no sabe realmente qué hacer con ese dinero, usted empieza a desgastarlo. Empieza simplemente a comprar lo que usted cree que le satisface emocionalmente en ese momento. O sea, compramos desde la emoción. Desde la emoción. Empezamos a comprar cosas simplemente porque me hace sentir bien. Pero después de que lo compré, la pregunta es, ¿cómo me voy a sentir? Sí, ¿verdad? Y esas preguntas no nos las hacemos cuando vamos a comprar. Vaya usted a una tienda y usted ve las tiendas llenas y usted ve las ventas de carros llenas. ¿Y qué compra la gente? La emoción. La emoción de montarse el carro, de probar el carro, que el asiento, que el confort, que el... Sí. Y venga, manejo, prueba manejo. Y termina uno comprando un carro que tal vez no es el carro que necesita, porque sus finanzas dicen que no es el momento para comprar ese activo, ¿verdad? Claro, y aquí me lleva a este tema que aquí nos propusiste, que es el flujo de caja personal y también familiar, ¿verdad? Hablamos de transporte, hablamos de comida, de vivienda, es que son muchos rubros a los que hay que tomarles tremenda atención y que a veces dejamos desapercibidos, ¿verdad? No llevábamos ni siquiera una tablita de Excel para llevar este orden, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que hacer para tener un flujo de caja saludable, Ronald? Lo primero que hay que hacer, y vuelvo a lo mismo, es partir de los ingresos. A partir de ahí empezamos a determinar, ahora sí vamos a darle cuerpo al flujo de caja. Yo soy de los que siempre pone los bueyes delante de la carreta. Digo, primero hay que ahorrar antes de empezar a gastar. Si usted empieza a tener el hábito de ahorrar y ese ahorro lo convierte en inversión, a futuro tiene ingresos adicionales. Pero después de que usted determina, por ejemplo, un 20% de sus ingresos para que sean ahorro, viene la parte de seleccionar el gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto simplemente es aquello que es necesario para que la persona o la familia pueda seguir subsistiendo. Y entonces yo tengo que decir cuáles son los gastos familiares que son necesarios. El alquiler, la hipoteca, la alimentación, los servicios públicos, el internet. ¿Y cuáles son? ¿Perdón? En el tema de la deuda hay un concepto que me llama la atención aquí, que es el sobreendeudamiento. Correcto. ¿Cuál es la diferencia, para que la gente lo tenga claro, entre una deuda, que puede ser incluso saludable, Correcto, a un sobreendeudamiento? ¿Qué tan dañino puede ser? Bueno, cuando yo tomo una deuda,
tengo que tener la capacidad de pagar esa deuda. Si yo compro una casa, compro un vehículo, es porque tengo los ingresos suficientes para pagar eso y seguir viviendo bien. Claro. El problema es que terminamos comprando el vehículo, comprando la casa y estamos tallados. No tenemos más ingresos. Cualquier estornudo genera un hueco en el pantalón, ¿verdad? Ya la billetera se rompe. Ese es un error que cometemos. El sobreendeudamiento es cuando empezamos a comprar diciendo, tengo flujo, me alcanza el flujo, compré la casa, pago 1.500, todavía me quedan 1.500. Compré carro, pago 700, todavía me queda tanto. Y empiezo a sacar cuentas de cuánto me está quedando, pero el carro en cualquier momento necesita un arreglo. La casa necesita que le hagan arreglos, hay que pagar impuestos. Esos son como emergencias, ¿sabes? Emergencias, que a veces salen. Y nosotros no estamos preparados para las emergencias, que es otro de los rubros que también tenemos que meter dentro de la factura de ahorros. Tener un fondo de emergencias es saludable también. Correcto. ¿Cuánto tiene que ser o qué porcentaje de nuestro salario? Digamos? Realmente deberíamos estar ahorrando aproximadamente un 5% del salario mensual para un fondo de emergencia. Okay. Y llevarlo a que este fondo de emergencia en algún momento pueda representar hasta 3 veces un salario. Pero eso hay que construirlo en el tiempo. Es que hay personas que piensan que cuando uno da ese consejo, dice, ok, los próximos meses tengo que dejar de comprar todo lo que tengo que comprar para poder tener un fondo de emergencias. No, realmente el fondo de emergencias es para crearlo y tenerlo invertido en un fondo a la vista, en una cuenta de fácil acceso para poder atender una emergencia. Pero volviendo al tema del sobreendeudamiento, el sobreendeudamiento es exactamente ese factor. Cuando yo digo que no tengo más capacidad de endeudarme y si pasa algo con mi trabajo, pasa algo con mis ingresos, terminé con 3, 4, 5 deudas de las cuales no puedo hacer frente tal vez a ninguna. Ese es el sobreendeudamiento. Entonces, por eso cuando nosotros nos endeudamos tenemos que tener esa inteligencia emocional de decir, ok, compro la casa, pero tengo que hacer una pausa a acumular un poco más de dinero para poder hacer otro. Ese sobreendeudamiento nos hace esclavos de la deuda. Nos hace esclavos de la deuda. ¿Por años o décadas? Yo siempre he dicho que cuando uno tiene una deuda, incluso una tarjeta de crédito, tarde o temprano se vuelve esclavo de la tarjeta. ¿Verdad? Porque al principio usted gasta la tarjeta de crédito y paga con su tarjeta y todo bien, y usted la paga contado, todo bien. Y yo siempre le digo a mis personas a las que asesoro, ok, ahora imagínese que este mes usted paga la tarjeta pero no tiene disponible en la tarjeta. Tiene que sobrevivir con ese millón que usted le metió a la tarjeta, pero con sus ingresos. No use la tarjeta. Y ahí es donde nos damos cuenta que siempre se vuelve ya necesario usar la tarjeta y ahí somos esclavos del crédito. Ahí somos de ese crédito anticipado, ¿verdad? Esos son los grandes errores. Y en el flujo de caja que me preguntabas ahora, también sirve para esto. Una emergencia, un viaje al dentista. Yo siempre les pongo ese ejemplo. Vea, fui a comer y lastimosamente me volé una muela. Sí. Pasa. Y cuando me volé la muela, llego donde el dentista y le digo, ok, necesito que me atienda. Y el señor llega y me dice, ok, perfecto, son 250,000 pesos. Ay, aquí en la nuca. ¡Pla! Okay. Sí. Dos opciones, o tener la tarjeta disponible o tenés el flujo efectivo. Ok, entonces vos vas a decir, ok, tengo el débito, tengo el dinero en una subcuenta, jalo el dinero y le pago. Pero porque tuve la costumbre de crear ese fondo de emergencia. Sí, qué necesario. Exacto. El carro, que se pincha el carro, que estás de viaje en Guanacaste y se te jodió el carro y tenés que traerte el carro para San José, hay que pagar la grúa, pagar el transporte para que nos vengamos todos de vuelta para la casa. Si no tenés esos rubros preparados, el paseo termina siendo totalmente un caos. Y tarjetazo, de una vez. Y tarjetazo, porque el Uber son 60,000, 70,000 pesos. No, imagínate. Ahorita mencionaste fondos a la vista, que es un término ya que tiene que ver con pues alguna inversión que uno puede hacer. Aquí han venido también expertos a hablar sobre el tema de inversión y demás, pero también vos propusiste un tema interesante que es invertir en pareja, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor estrategia para yo ya, no solo individual, sino con otra persona o con mi familia, tomemos la decisión de no solo estar sanos en las finanzas, sino comenzar a hacer inversiones? Esa es la otra parte que es interesante, porque cuando hablamos de trabajar en pareja, tenemos que tener claro de que no es el ingreso suyo y el ingreso de ella, sino que el ingreso se vuelve una sola fuente. Yo digo que mi esposa es la mejor administradora que existe. Y si me está viendo, que supongo que sí, espero que sí. Eso dicen muchos esposos también, incluido mi papá hacia mi mamá, que es la mejor tesorera, así le dicen. No, y hay que hacerlo en público también, porque si no, después no reclaman. Pero yo sí doy evidencia de eso, y yo sé que si yo a ella le digo, este es el capital que tenemos, que yo generé, y ella pone el capital que ella generó, ella es capaz de administrar bien el dinero. ¿Y por qué es capaz de administrarlo? Porque tiene que haber un nivel de lo que se llama confianza.
y tiene que haber un acuerdo en cuanto al endeudamiento. Y entonces cuando estás trabajando en pareja, realmente las parejas tienen que llegar a pensar en este endeudamiento, pero no solamente en eso, tienen que pensar también en el ahorro, no solamente en eso, sino también en la inversión. Y hay un factor ahí interesante que muchas veces cometemos el error de pensar que ahorrar ya es suficiente. Yo puedo pasar ahorrando toda mi vida y ya eso es suficiente, y ahí caemos en un gran error. El ahorro tiene que convertirse en algún momento también en inversión. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros empezar a recibir recursos a futuro o tener un capital a futuro que vamos a poder invertir y que nos va a generar más ingresos para tener más estabilidad financiera en la familia. Totalmente. Hay un término que también vos propusiste aquí para esta entrevista, que es un método para nosotros ir saliendo poco a poco de las deudas. Es este método que se llama bola de nieve, snowball en inglés. ¿De qué trata y cómo nos podría ayudar? Ok, la bola de nieve o el método existen dos métodos con los cuales yo trabajo con las personas a las que les ayudo. Uno es la bola de nieve. ¿La bola de nieve en qué consiste? Consiste en realmente empezar a ordenarse. Tenemos que sentarnos con una hoja, con un Excel y empezar a anotar las deudas que tenemos, sin mentirnos. Tanto el hombre como la mujer o las parejas, como quiera, tienen que sentarse con una hojita y empezar a escribir las deudas. Y decir, ok, esas son todas las deudas que tenemos en común. Y vamos a decir cuál es la deuda más pequeña hasta la más grande. Y las vamos a acomodar en ese orden. Y nos vamos a dedicar a hacer el flujo de caja, a ver los ingresos, el porcentaje de ahorros, el 50% que sería eso lo que estamos dedicando a los gastos, el otro 30% queríamos estar dedicando a lo que es la parte de diversión, pero de esa parte de diversión voy a sacar un 10% para empezar a pagar las deudas por anticipado. Y entonces voy a tomar de mi flujo de caja el 10% para ir pagando la deuda más pequeña. Cuando termino con esa deuda pequeña, la cuota que pagaba en esa deuda, más lo que yo estaba aportando inicialmente, lo voy a tomar todo junto y voy a pagar la segunda deuda que está en la línea. La bola de nieve es para ayudarte a pagar tu deuda y cada vez ayudarte más con la plata que esté disponible. Correcto, pero eso no significa que voy a dejar de pagar las otras. No, voy a seguir cumpliendo con todas, simplemente que lo voy a ir metiendo a bonos más altos a esta deuda pequeña. Pasamos esta línea, pasamos a la segunda. Y después de la segunda a la tercera, hasta que nos damos cuenta que incluso en un plazo de 5 o 6 años las personas podrían tener libertad financiera. Eso es el término de libertad financiera. Libertad financiera no solamente ahorrar y tener un capital y vivir del capital, no, sino tener esa libertad de poder disfrutar de tus ingresos y ahora sí, los proyectos de familia, el tiempo, poder hacerlos y ejecutarlos y decir, ok, esto va para adelante. Por supuesto. Ronald, tenemos 2 minutos para la entrevista y quisiera cerrar con este tema también. Es que ve que un montón de temas interesantes. ¿Cómo hacer un presupuesto realista según mis posibilidades? El presupuesto realista es empezar a ser sinceros con nosotros mismos. Yo tengo que decir, esto es realmente lo que yo tengo disponible. Esto es lo que yo puedo ahorrar. Yo puedo decir un 20%, pero de repente la persona dice, no, yo no puedo ahorrar un 20%. Porque los gastos de mi casa representan el 80%. Entonces tengo que empezar a revisar esos gastos de 80%, cómo los disminuyo, para que me dé la posibilidad, ya sea de ir haciendo el método de la nieve o el método de empezar a ahorrar parte de ese dinero. Ir creando ese fondo de emergencia, ir creando el fondo de retiro, que es un tema que también podremos ver en algún momento, ¿verdad? Que también tenemos que tener claro que por eso en el 2000 se crearon los fondos voluntarios, pues necesitamos un fondo que nos ayude a vivir en la vejez, pero lo que tenemos que estructurar es el ingreso, el ahorro, los gastos que no lleguen a ser más del 50%, un 30% directamente dirigido a lo que es parte de diversión. Si yo no tengo un porcentaje dirigido para lo que es la diversión, difícilmente voy a poder disfrutar del flujo de caja. Voy a disfrutar de pagar deudas. No puedo prohibirme esas libertades. Aquí producción nos dio 2 minutitos más para la entrevista, entonces voy a seguir aprovechando este tiempo tan valioso. El término consolidar deudas, Ronald, ¿qué significa consolidar una deuda? Y entre la balanza, ¿será una buena opción o no será una buena opción? El problema de consolidar la deuda no es que sea una mala opción, al contrario. Si yo puedo hacer un arreglo y rejuntar varias de mis deudas, eso tiene 2 costos. Tiene un costo de comisiones, que es una de las desventajas, tengo que volver a pagar comisiones. Tengo un flujo disponible, que lastimosamente muchas veces no entendemos que ese flujo disponible es realmente para ir prepagando las deudas. Y lo pensamos que es que tengo más libertad para endeudarme o más libertad para gastar. Esa es otra de las desventajas que tenemos. Pero si entendemos realmente la conciliación de deudas como la forma en que voy a poder meter todas mis deudas en un solo saquito y sacar una cuota más baja, y voy a tener esta libertad para empezar a prepagar las otras deudas que tengo, me voy a dar libertad de en 2 o 3 años tener realmente un flujo de caja más libre para poder seguir divirtiéndome, para poder seguir construyendo, para poder seguir comprando ya más organizadamente.
Esa es la parte de consolidación. Y aquí existen bancos y entidades cooperativas, bancos, financieras que te pueden ayudar a hacer un plan de reestructuración de deudas, pero lo más importante también es asesorarse. Si usted se asesora con una persona que es experto, le podemos guiar para poderle decir cuál es la mejor opción que a una persona le sirve. La medicina que nos da el médico no es la misma que le puedo dar a mi esposa, a mis hijos o a cualquier otro, ¿verdad? Las recetas son totalmente diferentes. Y usted es uno de esos médicos, ¿verdad? Para sanar las finanzas de las personas. Ronald, muchísimas gracias por habernos acompañado Pablo, qué en este gusto. rato. Muchas gracias. ¿Y cómo te puede encontrar la gente? No sé si mejor por vía telefónica o tus redes sociales, o cómo te puede encontrar. Por teléfono me pueden enviar un mensaje al 6011-0017, si es por redes sociales, Ronald Castro Araya, o Planificación Financiera 2.0, que son las páginas con las cuales estamos tratando de ayudar a las personas con consejos constantemente cómo manejar las finanzas. Y ya si son reuniones personales, me pueden escribir, me pueden llamar, un WhatsApp, y hacemos una agenda para poder ayudar en el proceso de saneamiento de las deudas. Perfecto, gracias por tu compañía y que Pablo, tengas feliz tarde. Nos esperamos la próxima. Bien.